En este video vamos a hacer un sistema de persistencia en Unity. Esto nos va a permitir almacenar el nombre de usuario, configuraciones de volumen, también nuestro puntaje a lo largo del juego. Con este sistema nos vamos a asegurar que los datos del usuario se conserven entre partida y partida. Además vamos a escalar el funcionamiento de nuestro sistema de persistencia para garantizar que las clases tengan un comportamiento dinámico utilizando singleton y eventos. En el video anterior creamos un singleton para gestionar el puntaje de nuestro videojuego. Ahora me interesa guardar este valor y para eso voy a ir a la clase GameManager y en el método addScore voy a emplear el método setInt de la clase PlayerPref. Esta clase me provee métodos estáticos para almacenar valores simples en disco. Que sean estáticos los métodos implica que puedo utilizarlos a partir del nombre de la clase. Simplemente ponemos PlayerPref, en este caso setInt, porque vamos a almacenar un valor entero, como es el puntaje. Este método recibe dos parámetros: el puntaje, que es la clave con la cual se va a guardar este valor, y el valor propiamente dicho, que en este caso sería score, donde venimos acumulando nuestros puntos. Ahora bien, esta es la operación de almacenamiento, pero lo cierto es que si yo quiero recuperar esos datos registrados en mi dispositivo, tengo que realizar la carga de los datos guardados. Y para eso voy a reemplazar este número hardcodeado que vemos acá por la llamada a getInt, porque quiero obtener un entero, pasando por parámetro la clave del valor que quiero obtener. En este caso, puntaje. De esta manera, obtengo el valor almacenado y lo asigno a la variable puntaje, recuperando el último valor guardado. Esto significa que cuando prendemos el videojuego y recibimos daño, el puntaje se almacena y en la próxima sesión volvemos a ejecutar el juego y vamos a ver que el valor se recupera adecuadamente. Bueno, si mi objetivo sería solo almacenar el puntaje, el video ya estaría terminado. Pero lo cierto es que la clase PlayerPref tiene ciertas limitaciones que vamos a ir hablando a lo largo del video y además podemos aplicar ciertas técnicas para aprovechar al máximo su uso. Lo primero que tengo que identificar es que si cada script va a ser responsable de guardar los datos que ellos mismos administran, puede ser bastante difícil de mantener nuestro sistema de guardado. Lo mismo para la carga. Si cada script tiene que hacer las llamadas respectivas a PlayerPref para obtener los datos del disco, puede ser bastante difícil determinar cuándo se carga qué cosa, por lo cual vamos a utilizar los conocimientos adquiridos en videos anteriores para escalar nuestro sistema de almacenamiento creando un singleton de persistencia. Esto significa que ese objeto va a ser el responsable de almacenar los valores utilizando la clase PlayerPref y nosotros simplemente les vamos a decir, che, almacename el valor. Como conclusión del video, vamos a analizar una opción para no trabajar con claves hardcodeadas en el código. Como pueden ver acá, tengo puntaje para obtener y puntaje para guardar escrito de forma explícita y a veces es común tener errores de tipeo y esto puede complejizar la administración de los valores. Vamos a crear entonces nuestro singleton de persistencia. Este GameObject va a tener un componente encargado de administrar las peticiones de guardado a través de la clase PlayerPref. Primero incluimos un GameObject llamado PersistentManager y creamos el correspondiente script PersistentManager. Añadimos este script al GameObject y porque necesito acceso global a esta instancia, voy a codificar el comportamiento del singleton como lo hicimos en el video de patrones. Lo que va a cambiar es el comportamiento de este componente. Y vamos a analizar los métodos programados con la intención de conocer un poquito más cómo funciona la clase PlayerPref. En primer lugar, la clase PlayerPref solo permite almacenar valores enteros, flotantes y string. Eso implica que estamos limitados a datos simples. Y además tengo que utilizar un método set por cada tipo de dato que quiero almacenar, por lo cual es diferente la llamada para almacenar un entero que para almacenar un decimal. Entonces tengo acá diferentes métodos para administrar esas peticiones de almacenamiento. Primero, para guardar un entero, recibo la clave y el valor que quiero almacenar y llamo a la clase PlayerPref con su respectivo método setInt. En consecuencia, para obtener un valor entero, tengo que llamar con el método getInt, pasando por parámetro la clave y un segundo parámetro optativo que me permite retornar un valor por defecto para el caso de que no se pueda obtener un valor con la clave correspondiente. Método muy similar para almacenar decimales, lo que cambia obviamente es que acá estoy llamando a setFloat. De esa manera el parámetro que se recibe es flotante y el valor que se almacena es flotante. Pero la declaración de los métodos es similar. Recuerden que tienen el código de este script en la descripción del video por si lo quieren consultar. La idea es más que nada ver acá cómo funcionan y
por qué. Como PlayerPref tiene llamadas get por tipo de dato, sí o sí tenemos que hacer esto por separado. Para almacenar string, llamo al método setString y para obtener string llamo al método getString. De esta manera puedo almacenar cadenas de caracteres. Ahora, un tip interesante. Si bien PlayerPref no tiene soporte nativo para valores booleanos, es decir, no puedo guardar true o false, sí puedo crear mi propio método para almacenar valores enteros que representen verdadero o falso. Entonces, como ven acá, recibo una clave para esos valores, recibo un valor booleano, pero transformo ese valor booleano a 0 o 1 según corresponda. Esa notación que ven ahí en el segundo parámetro es un operador ternario que vimos en videos anteriores. Lo mismo para el caso de obtener el booleano. Si bien voy a almacenar un valor entero, cuando yo lo obtengo desde el script, transformo ese valor entero al valor booleano correspondiente y de esta manera retorno el valor booleano. Estas operaciones son interesantes porque si identificamos cómo parsear distintos tipos de datos, cómo transformar de entero a booleano y después hay otras transformaciones de string a booleano, por ejemplo si se almacena true o false. Esto que parece bastante engorroso es algo usual al momento de almacenar datos, particularmente si más adelante les interesa desarrollar videojuegos que se conecten con alguna base de datos remota en la nube. Esos datos se les van a servir en formato texto y ustedes van a tener que transformar, por ejemplo, si algún booleano, el correspondiente a true o false. Entonces es interesante que ustedes piensen que por más que no hay soporte nativo, ustedes podrían crear sus propios métodos para guardar esos tipos de datos. Solo para recordar, en la línea 60 estamos haciendo una comparación. Si el valor es igual a 1, se retorna verdadero. Caso contrario, se retorna falso, consiguiendo así la transformación deseada. Y ahora una característica particular de la clase PlayerPref y particularmente de casi todos los sistemas de persistencia. Cuando ustedes hacen una petición de guardado a un dato, por ejemplo setInt, setFloat o setString, por más que llamen al método set, no significa que se va a escribir inmediatamente ese valor en disco. Es decir, que no se va a abrir inmediatamente un archivo y se va a escribir ese valor solo porque ustedes hicieron setInt o setFloat. Dado que escribir en disco es computacionalmente bastante costoso y puede llegar a afectar la performance del videojuego, la orden que confirma los cambios en los datos que la clase PlayerPref tiene que almacenar se confirman con la llamada aSave. ¿Qué pasa? Cada vez que ustedes cierran un videojuego en Unity, el motor se encarga de hacer esta llamada al método save de forma automática. Pero si por alguna razón a ustedes se le corta la luz y el videojuego se interrumpe, lo que están jugando crashea, es decir, se cierra la aplicación de forma inesperada, es probable que los cambios que tienen en memoria de PlayerPref no se escriban en disco. Esta es la razón por la cual muchos juegos tienen sistemas de guardado, ¿no? Los famosos chainpoint o el guardado manual, es decir, que vos abrís una interfaz, apretás save y ahí se dispara este método. Y después tengo métodos para eliminar. Bueno, hasta aquí la funcionalidad base de la clase PlayerPref. Lo que vamos a hacer ahora va a ser crear una interfaz para emplear estos métodos a partir de eventos. Entonces también complementamos nuestros conocimientos y hacemos un sistema un poquitito más interactivo. En esta sección vamos a crear la interfaz de pausado. Va a ser un proceso muy similar al que hicimos en el video de eventos, por lo cual si no están interesados pueden skipear esta parte y pasar directamente a la conexión de la interfaz con las llamadas de persistencia. Pero para tener una referencia de cómo se hizo este canvas, aquí lo desarrollamos rápidamente. Primero agregamos un canvas adicional. Desde el menú le colocamos un nombre significativo, en este caso menú. Nos posicionamos para trabajar sobre él. Vamos a incorporar una imagen de fondo y vamos a expandir esta imagen de fondo para que ocupe todo el canvas. Ahí apretamos Alt y expandir toda la imagen. Voy a cambiar el color de esta imagen y como pueden ver ahí ocupa todo el canvas. La idea es activar y desactivar este GainObject cuando se presiona la tecla escape. Ahora voy a crear una serie de GainObject vacíos para alinear los elementos de mi interfaz. Empiezo con el layout principal, creo un GainObject vacío, agrego el vertical layout, esto me va a permitir incorporar los elementos uno debajo del otro. Puedo definirle un tamaño a elección a este layout, yo voy a elegir 400 por 400 y voy a crear un segundo objeto vacío que voy a llamar button layout en carácter de hijo de main layout. Voy a agregarle un componente horizontal layout porque me va a interesar que los botones aparezcan uno al lado del otro. Y acá voy a agregar los botones. Me dirijo a UI y elijo button Text Mesh Pro. Voy a aplicar el botón creado para tener un segundo botón y al duplicarlo van a ver que aparece uno al lado del otro. La ventaja de usar los layouts es que puedo definir un espaciado, por ejemplo 2 o 20, el que ustedes quieran, y también puedo cambiar la alineación en función de la disposición de botones
botones que quiero configurar. También puedo cambiar el punto de anclaje para que todo se centre en dirección a ese punto. Y la idea es que ustedes alineen la interfaz como prefieran. Voy a renombrar los botones por nombres significativos y voy a cambiar sus respectivos labels. Realizadas esas configuraciones, creo un nuevo objeto vacío, el cual voy a llamar config layout, y en este caso voy a usar un layout vertical y voy a incluir un elemento de tipo toggle. Esto me va a permitir marcar verdadero o falso para alguna configuración. Puedo también definir el espacio que va a ocupar ese layout dentro del main layout, y también puedo centrar los elementos para que aparezcan centrados en relación a otros elementos del propio layout. Renombré el toggle por music toggle y aquí al label voy a reemplazarlo por sonido. Ahora voy a incluir un segundo elemento de la interfaz, que es el slider, y esto se puede usar tanto para definir un rango de valores como para hacer barras de vida. Pueden encontrar un montón de tutoriales en YouTube cómo hacer barra de vida con un slider. Y acá algo interesante, otra ventaja de usar los layouts es que ustedes pueden controlar el tamaño de los hijos a partir de su configuración. Es decir, en la opción Control Child Size pueden marcar el ancho o el alto y automáticamente se redimensionan. Muy útil para interfaz, particularmente el ancho. Obviamente que también pueden trabajar con esos valores de forma manual, ahí depende de ustedes. Una particularidad del slider es que este no viene con un label, es decir, que no tiene una etiqueta text con la cual puedo indicar al usuario el sentido de esta interfaz. Entonces, como no viene, vamos a crearla, y una forma de hacerlo va a ser incluir otro layout. Vuelvo a crear un objeto vacío, el volumen layout, y voy a anidar el slider dentro de volumen layout. Voy a incorporar un texto a este volumen layout y el componente horizontal layout para alinear estos elementos de forma horizontal. Ahora algo interesante, el orden de los objetos anidados determina cómo se ordenan, pero puedo marcar orden reverso para cambiar el sentido del orden. Como pueden ver, es una propiedad que invierte cómo se están organizando esos elementos. También puedo cambiar el centrado en función de mis necesidades. Renombro con volumen y también puedo aumentar un poquito el ancho, y es el objeto background anidado dentro de music toggle, el cual puedo agrandar y reposicionar para que esta interfaz sea un poquitito más accesible. Por último, vamos a crear una caja de texto, la cual me va a permitir ingresar el nombre de usuario. Este tipo de interfaz se conoce como un input field. Lo voy a introducir, voy a centrar también el main layout, y de esta manera nuestra interfaz va tomando forma. Como pueden ver, ahí tenemos el ordenamiento. En cuanto al input text, tenemos dos GameObject de interés, el placeholder, que es un texto que sirve para indicar que ingresar. Por ejemplo, voy a poner ingresado usuario, y el GameObject text propiamente dicho, donde ahí va a estar plasmado y renombrado este input field por un nombre significativo, en este caso usuario. Analicemos que tiene anidado dos GameObject interesantes. Uno es el placeholder, donde puedo escribir un texto para indicar al jugador que ingresar, y el otro GameObject es el text, donde se va a almacenar el valor ingresado por el jugador. Ahora podemos testear nuestra interfaz antes de asociar las órdenes de persistencia, y como podemos ver funciona de forma adecuada. También pueden incluir una imagen para hacer a su interfaz un poquitito más divertida. Recuerden que es un videojuego, la idea es que la interfaz garantice cierto grado de inmersión al gameplay que están proponiendo. Y ahora vamos a pasar a utilizar las órdenes de persistencia desde la interfaz. En primer lugar, vamos a asignar al botón guardar la orden de save que tenemos en nuestro Persistence Manager. Para eso selecciono botón guardar y dentro de onClick agrego una respuesta. Arrastro Persistence Manager, asocio mi objeto de persistencia y tengo que elegir una función. En este caso voy a elegir la función guardar dentro del componente Persistence Manager. Algo interesante es que en este menú ustedes no ven todos los métodos públicos que tienen dentro de el script Persistence Manager. Eso se debe porque algunos reciben más de un parámetro. Vamos a hacer una prueba. Por ejemplo, si me dirijo al método setInt y quito los parámetros y comento la línea, van a notar que ahora lo puedo asociar como un callback del evento. Entonces, de aquí podemos intuir que dos parámetros no es una opción si queremos emplear este mecanismo, y de hecho tampoco es recomendado porque si tenemos que pasar la clave tendríamos que escribir la clave de forma hardcodeada en el inspector y también va a ser un poquito más complejo de administrar. Por lo cual
para las respuestas de la interfaz de sonido, volumen y la escritura del usuario, vamos a encapsular las órdenes de persistencia. Crear, por ejemplo, el método SaveMusicConfig, y este método se va a encargar de recibir el valor nuevo de la configuración de música y asociarlo a la clave correspondiente, y va a ser este método responsable de dar la orden de almacenamiento. Es básicamente como que estamos poniendo un método intermedio. Este método intermedio, que es SaveMusicConfig, es el callback cuando se aprieta el toggle, por ejemplo, y dentro del callback se hace la llamada al otro método, que es el encargado de dar la orden de almacenamiento utilizando PlayerPref. De esta manera podemos dar la orden desde la interfaz, pero teniendo cierto grado de separación de responsabilidades entre los diferentes métodos. Por las dudas, vamos a incluir, además de la llamada setBool, un mensaje por consola para verificar el funcionamiento. Ahora lo que hago es selecciono Music Toggle, me dirijo a la configuración de onValueChanged, la cual puedo encontrar en el apartado del componente toggle, y voy a asociar como respuesta, utilizando la referencia del Singleton Persistent Manager, el método SaveMusicConfig. Pero acá, de vuelta, como mencionamos en el video de eventos, recuerden escoger la opción del callback en la configuración dinámica. De esa manera se va a tomar el valor de forma automática en función de lo que presione el usuario. Asignado el método de respuesta o callback, puedo probar el funcionamiento, y como pueden ver en consola, tengo las distintas salidas en función del valor que está tildando el usuario. Recuerden que esto es un evento, en este caso onValueChanged se dispara cada vez que el usuario cambia el valor del toggle, es decir, cada vez que lo vuelve a presionar. De esta manera, teniendo como callback al método SaveMusicConfig, se dispara la respuesta. Analicemos ahora cómo vamos a programar la respuesta para la configuración de volumen. El volumen es un slider y el componente slider tiene un valor mínimo y un valor máximo. Por defecto va de 0 a 1. Así que si por ejemplo seteo el valor en 0.5, el slider va a aparecer por defecto en el medio, como pueden ver ahí. Entonces yo voy a tomar este valor para setear el volumen. Voy a crear un nuevo método para poder disparar la respuesta cada vez que cambia ese volumen. Lo voy a llamar SaveVolumenConfig. Y acá más o menos el mismo funcionamiento. Este callback se encarga de llamar al método encargado de almacenamiento del float utilizando la clase PlayerPref, y también tenemos un mensaje consola para verificar este cambio. Me dirijo al apartado de configuración del componente slider. Dentro de onValueChanged asocio la referencia a mi Singleton Persistent Manager. Luego tengo que escoger la función. Dentro del apartado dinámico escojo el callback SaveVolumenConfig, y aquí en modo de juego probamos el resultado. Como podemos ver, cada vez que cambia el valor de este slider se dispara la respuesta al evento. Y recordamos que podemos utilizar este valor decimal para setear el volumen de cualquier audio source sin hacer ningún tipo de transformación, porque la configuración volumen dentro de ese componente es un valor que va de 0 a 1. Entonces, fortuita coincidencia, no tenemos que preocuparnos por nada más, simplemente por asignar el valor almacenado. Ahora bien, para las cajas de texto es un poquitito más complejo, particularmente porque tenemos distintos tipos de eventos. Tenemos onValueChanged, que es cada vez que se ingresa un nuevo carácter en la caja, que cambia el valor del string. El callback va a tener más o menos la misma lógica, solo que ahora va a guardar el nombre del usuario, el parámetro que recibe es string, y llama a la orden de persistencia setString. Si asignamos el objeto de persistencia a onValueChanged y seleccionamos nuestro callback SaveUsername, al momento de ingresar un carácter o borrarlo, vamos a ver que cambia el resultado. Esto significa que la orden de persistencia se está dando carácter a carácter, lo cual puede no ser tan efectivo dependiendo cómo lo quieran administrar. Entonces tenemos otro evento que podemos utilizar. Quitamos la referencia de aquí y la vamos a incorporar en onDeselect. De esta manera, cada vez que se deselecciona la caja de texto, se va a disparar la respuesta al evento. Entonces escribo mi nombre, en este caso mi nombre es Gastón, y cada vez que selecciono otro elemento voy a tener la respuesta al evento. Si vuelvo a cambiar el nombre, un nombre aleatorio, selecciono otro elemento y vuelvo a disparar el evento. Como ya programamos las órdenes de almacenamiento, nos toca ahora programar la carga inicial, es decir, obtener esas variables cuando se carga el videojuego con los datos almacenados a través de la clase PlayerPref. Para eso vamos a crear un script menú
Manager y lo asignamos al GameObject menú. Y como voy a asignar los valores iniciales de la interfaz, necesito la referencia a using Unity Engine.ui. De esta manera puedo crear propiedades del tipo slider, toggle y caja de texto, de forma tal que pueda asignar los valores iniciales e incluso puedo serializarlos para asignarlos desde el inspector. Ahora bien, ¿cómo asigno estos valores iniciales? Bueno, en la documentación van a encontrar asignaciones como esta. MySlider, en este caso sería la referencia al slider, .value para asignar el valor, myToggle.isOn para activarlo en función de true o false, y para el input la propiedad text es la que te permite modificar el texto asignado. Obviamente que lo que yo quiero hacer es reemplazar estas asignaciones por los datos obtenidos desde PlayerPref a partir de llamadas a mi singleton de persistencia. Pero me interesa antes probar estas asignaciones iniciales y para eso vamos a tener que referenciar los correspondientes elementos de la interfaz a sus referencias dentro del componente menú manager. Y vamos a convertir este canvas en un prefab. De esta forma podemos trabajar con la interfaz de forma aislada. Lo arrastro y lo convierto en un prefab en mi carpeta UI de prefab y aquí tengo no solo la posibilidad de administrar mi interfaz, también puedo seleccionar de forma más fácil los elementos correspondientes, el slider, el toggle, pero cuando lleguen al input van a notar que no les aparece la opción para seleccionarlo. Y eso tiene una razón, es que estamos utilizando en la propiedad un tipo de input diferente al que tenemos en nuestra interfaz. Y esto es algo usual, a veces cuando agarramos código de la documentación no coincide exactamente con lo que estamos usando. Veamos entonces qué estamos usando. Entonces particularmente la referencia actual a mi input está utilizando el tipo de input propio de la clase UI que viene por defecto en Unity Engine. Este input actualmente está en estado legado. ¿Qué significa? Que en realidad el input field que podemos acceder a partir del apartado legacy, como ven bien al final del menú de UI, corresponde al tipo de dato input field que ustedes pueden cargar a través de la importación de Unity Engine UI. Esto es algo muy común porque en versiones antiguas de Unity este era el sistema recomendado de interfaces, pero ahora en versiones actuales se recomienda utilizar TextMesh Pro para el texto, por lo cual los componentes son otros. Es muy usual en Unity tener dos tipos de sistemas conviviendo, pasa para las interfaces, pasa para el caso de los inputs, más adelante vamos a ver el nuevo input system. Es algo con lo que tenemos que lidiar, no se puede quitar esto legado porque algunos juegos ya funcionan con esto. Entonces si quieren hacer migraciones sí o sí tiene que existir. Pero a medida que estamos codeando es usual que a veces asignamos el tipo de dato del sistema legado. Con el que queremos trabajar es ese que se llama Input Field TextMesh Pro, que es el que asignamos al momento de crear la interfaz. Y para eso voy a importar TextMesh Pro en mi componente Menu Manager y voy a reemplazar Input Field por tmt-input field. Como pueden ver, la asignación del valor queda igual y cuando se dirigen a la asignación de mi input van a notar que ahora sí les aparece el usuario y lo pueden asignar sin problema. De esta forma tenemos todas nuestras referencias correctamente asignadas y probamos, van a ver que esa es la configuración inicial de la interfaz. Ahora quiero cambiar estos valores hardcodeados por los valores obtenidos y que fueron almacenados. Para eso utilizo mi singleton persistent manager y a través de su instancia obtengo el float pasando la clave correspondiente, que en este caso es music volume. Hago lo mismo para los otros casos, con sus correspondientes claves, music, username y sus correspondientes llamadas en relación al tipo de dato. Obtengo el flotante, obtengo el booleano y obtengo el string. De esta manera, esos valores se obtienen de los configurados usando la interfaz y yo los puedo cambiar y luego al volver a abrir el videojuego, estos datos van a ser los correspondientes a los almacenados. Ahora bien, algo interesante. Fíjense que como estamos trabajando con claves, que son cadenas de caracteres, los espacios en blanco importan. Así que si por alguna razón ustedes incorporan un espacio en blanco, eso va a ser tomado como parte de la clave, lo cual puede llegar a ser un problema y es importante no tener errores de tipeo al momento de trabajar con las claves. Solucionada la persistencia de los datos con la configuración de la interfaz y la obtención inicial de estos cada vez que se carga el menú por primera vez, nos interesa ahora activar y desactivar este menú cada vez que se pausa el videojuego. Para eso vamos a utilizar la configuración que ya tenemos en el Hub Controller. ¿Por qué? Porque un objeto que está desactivado
no puede manejar eventos, lo cual significa que yo no puedo utilizar los eventos globales que creamos en la clase de patrones para determinar si el juego está pausado o no. Entonces lo que voy a hacer es, como el HUD siempre va a estar activo, va a ser él quien va a dar la orden para que se active o desactive el menú en función de la orden de pausado global. Esto es lo que hicimos bien en detalle en el video de patrones. Entonces desactivo el objeto menú, me dirijo al HUD y dentro del script HUD controller voy a extender el comportamiento para cuando el videojuego se pausa o se reanuda. Incorporo una referencia de tipo GameObject porque simplemente tengo que activar y desactivar el menú, y lo que voy a hacer va a ser utilizar esta referencia para activar cuando se pausa y para desactivar cuando se reanuda. Ahora asigno la referencia del menú al componente de HUD controller y de esta manera cada vez que presiono y vuelvo a presionar escape se va a activar y desactivar el menú. La idea de esto es poder tener esta interfaz de acceso cada vez que pauso el videojuego. Ahora, dos errores que podemos solucionar. El primero es el almacenamiento de valores negativos. ¿Por qué? Porque bueno, simplemente cuando resto el puntaje no estoy controlando si el puntaje es menor que 0. Entonces, una opción para solucionar esto es agregar al método addScore un condicional que si score es menor que 0, score se setea en 0. Y de esta manera el Game Manager tiene valor de 0, entonces se supone que no vamos a incurrir en un valor de almacenamiento negativo. Pero van a notar que esto no siempre es así, porque puede ser que ya guardaron un valor negativo y cuando cargan el score desde los datos almacenados se carga este valor erróneo. Se debe a que tenemos un error al almacenar el valor. Puedo borrar los valores almacenados y volver a cargarlos. Se supone que el jugador no va a tener estos problemas, pero también puedo incluir una línea para prevenir la carga inicial de ese score para el caso de si por alguna razón se almacenaron valores negativos en nuestro player pref. Una forma de hacerlo en Unity es utilizar la función matf.max y tenés dos valores y retorna el valor máximo. De esta manera, si el puntaje es inferior a 0, el valor va a ser 0, asignando el correspondiente valor a la interfaz. Esto obviamente nos ahorra algunos condicionales. Otro bug que puedo tener es si el usuario cambia el nombre, pero no selecciona otro elemento de la interfaz o simplemente aprieta escape, ese cambio puede no impactar. Y además, otra cuestión es que por el momento nadie está guardando el puntaje. Algo que puedo hacer para prevenir que el jugador realmente almacene los datos al momento de cerrar la interfaz es cuando se desactiva el GameObject con el callback onDisable, ejecuto una respuesta. En este caso, doy la orden para que los cambios se escriban en disco. De esta manera nos aseguramos que los datos se van a escribir al 100%. Algo interesante es que esto lo puedo poner también dentro de la respuesta a un trigger en un checkpoint, pero se recomienda no abusar del almacenamiento en disco porque obviamente afecta el performance del videojuego. Y para prevenir el almacenamiento del puntaje, una forma de hacerlo es que cuando se activa la interfaz de pausa, puedo asumir eso como una orden de almacenamiento del puntaje y utilizo mi Persistent Manager para almacenar ese puntaje, el cual se obtiene del Singleton Game Manager. Entonces, cuando se activa o se desactiva el menú, hay un callback de respuesta por cada estado determinado. Por último, me gustaría compartirles una técnica que nos va a hacer más fácil administrar las claves que empleamos para almacenar datos sencillos con Player Pref. Es decir, que en vez de escribir esta clave toda hardcodeada, podemos crear una propiedad privada, la cual vamos a cargar desde el editor, por ejemplo en este caso KMusic, y para esta propiedad privada voy a crear una propiedad pública que voy a llamar también KMusic y mediante ella voy a obtener el valor de esta clave. Esto de propiedades públicas lo vimos en el video de Executable Object, y para hacer el acceso más dinámico a esta propiedad pública la voy a convertir en estática. Esto significa que voy a poder acceder a ella a través del nombre de la clase, es decir, escribiendo persistentmanager.kMusic. Aclaración, esta es una técnica que estoy empleando simplemente porque tenemos un singleton, es decir, una única instancia de Persistent Manager, y esta clase a su vez tiene un atributo de tipo instancia que es estático. Entonces de esta manera utilizo esta propiedad estática como un atajo para acceder a la clave encapsulada con este atributo estático. Esto significa que cuando quiero obtener esa clave simplemente escribo persistentmanager.kMusic. De la misma manera puedo reemplazar las referencias hardcodeadas a las claves dentro de los callbacks de configuración de la interfaz. SameMusicConfig reemplazo con la clave correspondiente y evito así tener muchas cadenas hardcodeadas. Ahora voy a definir las propiedades para las otras claves, y acá también les recomiendo crear una carpeta manager
y transformar al GainObject Persistent Manager en un prefab. De esta forma ustedes van a poder configurar esas propiedades y tener asociada esa configuración base al prefab. Y cada vez que quieran utilizar este objeto, van a tener esas configuraciones almacenadas. Y lo bueno es que el nombre y la clave se puede editar desde el inspector de Unity. Ahora, para el resto de las propiedades voy a declarar todo en una sola línea. De esta forma puedo declarar variables del mismo tipo. En este caso son todos de tipo string. Y es una forma más sencilla de simplificar la notación. Igual lo recomendable no es que hayan como 20 variables, pero como acá tengo 4, puede ser algo factible. Se recompila el script y luego puedo configurar el resto de las claves. Otra opción sería utilizar un scriptable object para almacenar estas referencias de claves. Entonces tengo bien separado los datos de las claves del funcionamiento, como vimos en el video de scriptable object. Incluso podría tener distintos perfiles de guardado. Hago lo mismo para todas estas claves y creo sus respectivas propiedades estáticas. Y generalmente la convención de escritura dicen que las propiedades estáticas van primero, después los atributos privados. Bueno, ahí tenemos un sistema de persistencia sencillo con PlayerPref. Aclaro que esta clase tiene la particularidad de que los datos que se almacenan no están encriptados, por lo cual no son muy seguros si quieren, por ejemplo, hacer juegos multijugador. Para ese caso necesitamos otros mecanismos y en videos posteriores vamos a ver sistema de ficheros y otros mecanismos de persistencia más fiables. Nos vemos.